Muy buenas tardes. Quiero agradecer muy especialmente a Ana Iparraguirre por permitirnos contar con sus opiniones, sus impresiones y su análisis sobre el proceso electoral argentino. Ana Iparraguirre es una consultora política, a pesar de su juventud, con muchísima experiencia, no solamente en la Argentina, sino también en Estados Unidos y en Bolivia. Para todos es muy conocido el enorme interés que hay en Bolivia por la situación argentina, de manera que comprender adecuadamente lo que está en juego para la Argentina nos ayudará también a comprender lo que está en juego para Bolivia. Hemos visto en las PASO un resultado bastante sorprendente que ha abierto la posibilidad de que se produzca un cambio de época en la Argentina, ¿no? Y esa es una primera pregunta que nos hemos planteado: ¿hasta qué punto podemos avisorar en el futuro inmediato un inicio de cambio de época que aleje a Argentina de la tradición estatista, populista, peronista que viene arrastrando desde hace tanto tiempo? Y en ese interín quisiéramos que ustedes nos ayuden a entender entonces cómo se han producido esta convergencia electoral en dos más o menos tradicionales, junto por el cambio ya Estado en gobierno, y la emergencia de un tercer fenómeno que realmente nos tiene muy intrigados a todos, no solamente por el histrionismo de su candidato y la manera de hablar que tiene, sino también por el hecho de que su discurso político y su oferta electoral es pues radicalmente divergente y opuesta a la que ha vivido el peronismo argentino durante los últimos 50 o 60 años, con excepción de la época de Menem. Pero en fin, quisiera que ustedes nos ayuden a entender esto y en principio entonces les doy la bienvenida y le cedo el micrófono a Ana Iparraguirre. Adelante, Ana, muy amable por estar acá. Bueno, muy buenas tardes. Eh, Claramente la elección de Argentina está generando un interés importante, pero bueno, ¿cómo llegamos a esta elección? Yo quisiera hablar hoy de tres cosas, ¿no? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo interpretamos el resultado atípico que se dio de la elección? O atípico para lo que veníamos acostumbrados en Argentina, pero no atípico para lo que está pasando en el resto del mundo. ¿Y qué es lo que podemos esperar hacia adelante? Quería primero que llegamos a la elección con un deseo de cambio, pero un deseo de cambio real. Muchos pensaron que en el 2015 la elección de Macri era de cambio, pero ese era de cambio de mentiritas, ¿no? Cuando Macri fue electo en el 2015, sus últimos dos spots de campaña, él dice: no voy a privatizar Aerolíneas Argentinas, que es nuestra aerolínea de bandera, no voy a eliminar los planes sociales. Eso es muy distinto del contexto en el que estamos ahora, donde 2/3 de los argentinos quieren un cambio radical. Vos preguntás en una encuesta, ¿querés un cambio radical? Y 2/3 te dicen que sí, con la anomalía que te piden eso en un contexto de crisis absoluta. Eso se da en el contexto de Argentina, donde 3/4 de los jóvenes, si se pudieran ir del país, se van, donde la mitad de los argentinos creen que la próxima generación va a estar peor económicamente que esta. En ese marco lo que ocurre es que lo primero que pierde poder explicativo son las dos coaliciones, ¿no? Argentina tiene un desorden económico, a diferencia de Bolivia, que estuvo ordenada económicamente mucho más tiempo que nosotros, un desorden económico enorme hace mucho tiempo, pero la política venía estando bastante ordenada en dos coaliciones que se alternaban el poder. El Frente de Todos, Unión por la Patria, como sea que se llamara ese panperonismo, y Juntos por el Cambio, Cambiemos, o como sea que se llamara la oposición. Ahora, ¿por qué se agruparon así estas dos coaliciones? Bueno, Juntos por el Cambio es un zoológico adentro, hay muchas opiniones divergentes, pero se agrupan por el temor a que Cristina les gane en primera vuelta. Dice, la única forma que tenemos de que Cristina no nos gane en primera vuelta es estar todos juntos. Ahora, cuando Cristina deja de ser una amenaza de primera vuelta y Cristina empieza a estar más débil y el peronismo empieza a estar más débil, los que están en Juntos por el Cambio, esto no es ciencia ficción, esto es matemáticas, se empiezan a mirar y dicen: no tenemos mucho en común. No es un fenómeno nuevo. Vos mirás, Anna Applebaum lo describe muy bien en un libro, mi colega acá politólogo seguro lo conoce mejor que yo, que dice, bueno, después de la Guerra Fría, todos los que estaban aliados en frente del comunismo se empiezan a mirar y dicen: bueno, yo estaba acá por razones geopolíticas, yo estaba acá por razones ideológicas, yo estaba por razones religiosas.
Pero cuando no tenés la amenaza externa, bueno, capaz que no tenemos tanto común. Eso es lo que estaba pasando en el trasfondo político de por qué llegamos a esta elección como llegamos. Ahora, cuando cae ese poder explicativo que ordenó a la sociedad en kirchnerismo y antikirchnerismo a tal punto que en las elecciones de 2021, estas dos coaliciones, que en las elecciones de mitad de término del 21, se llevan el 90% de los votos. Casi no queda nada más, 90% se lo llevan entre estas dos coaliciones. Bueno, eso se desploma en esta elección. Se desploma porque pierden poder explicativo. Ya el kirchnerismo, antikirchnerismo no sirven para explicar la realidad, entre otras razones, porque los dos habían gobernado y en la cabeza de los votantes los dos son responsables del desastre económico de la Argentina. Ninguno de los dos les dio soluciones. Ustedes me van a decir, sí, Ana, pero el peronismo gobernó el 70% de los años desde que volvió la democracia. Sí, claro, yo entiendo esa matemática, pero la percepción de los votantes no es matemática. Y en la percepción de los votantes, Junto por el Cambio lo había hecho tan mal como los peronistas. Quizás con mejores modales, como diría Patricia Bullrich. Ahora, cuando se pierde ese poder explicativo, surge un nuevo poder explicativo. Ustedes saben que las elecciones son sobre un choice, ¿no? Sobre una elección, valga la redundancia. Uno elige una cosa que se diferencia de otra. Y necesariamente uno tiene que plantar un enemigo, un contraste en la elección. Es un video de un documental. Solo queda un jirón de esa bandera. Alguien, no saben quién, la desgarró. Nos despiertan la concentración a los gritos. Miren, miren, miren. Todos al balcón habían cortado la bandera argentina, la cortó él. Para hacernos calentar el guacho. Representa la falta de educación más grande que nos podría haber hecho una vida. Porque bueno, a veces silbar el himno no lo hacen siempre, pero esto de cortar una bandera, de romper una bandera, mucho. Pero esto todavía nos carga más para el próximo partido demostrarle al que hizo eso de que nosotros no nos tira nada más. Lo que veníamos del 83, volvimos a dormir sabiendo que era él que estaba haciendo todo eso para levantarnos. Y bueno, y nos levantó porque la verdad que tuvimos un gran partido. Bueno, Vilar lo sabía, ¿no? Él tenía que encontrar un enemigo para motivar a sus jugadores que salgan a la cancha a comerse a quien tuvieran enfrente. No sé ni contra quién era ese partido, así que... pero lo interesante es que cuando desaparece el enemigo que ordenaba la política argentina, que era el kirchnerismo, antikirchnerismo, aparece un nuevo enemigo y el que lo identifica y lo marca es Javier Milei. Dice, acá el enemigo no es más el kirchnerismo, hay un nuevo enemigo que es la casta política, ¿no? Los políticos tienen una imagen desfavorable en el mundo, también en Argentina veníamos después de la pandemia, después de las crisis económicas, los políticos eran como agrupación aquellos en los que menos confiaban los argentinos, entonces Milei dice, ahí está, nosotros nos tenemos que organizar y lo que ordena, tira una transversal y dice lo que va a ordenar la política argentina ahora es la casta contra el resto de nosotros los ciudadanos que estamos mal porque la casta se la está llevando. Un concepto que no es nuevo, que lo estaban usando estos líderes populistas de derecha en otros países, un concepto que viene del libro de Wilkerson, que se llama Caste, justamente, pero él lo utiliza y es el primero en marcar esa diferencia y además él, como no venía de la casta, no venía de la política, lo puede marcar, tiene autoridad para marcar. Y digo esto porque para mí, cuando analizamos el fenómeno Milei y por qué le fue como le fue, decimos, bueno, a Milei le fue bien porque el péndulo argentino está girando hacia la derecha. Yo soy de la teoría que hay un movimiento del péndulo hacia la derecha, pero lo que hay es un movimiento de cambio radical. Y como Argentina estuvo gobernado por la izquierda o la centroizquierda, incluyendo el gobierno de Macri, durante muchos años, entonces el péndulo es naturalmente lo más diferente a lo que tenemos, es Milei. Si yo quiero un cambio radical, voy ahí. Y parte de eso es el éxito que tiene él con los jóvenes, ¿no? Porque hoy ser rebelde es ser de derecha, porque los rebeldes de hace 15 años, bueno, eran los camporistas. Hoy los rebeldes son de derecha. Y lo que ven es un rasgo que es particularmente importante para los jóvenes, cuando uno en los estudios comerciales, ¿no?, analiza cómo comunicarse, las marcas piensan cómo comunicarse con el segmento más jóvenes, con la generación Z, sale el atributo de la autenticidad. Y eso es justamente lo que ellos más le reconocen a Milei. Milei
más que nada es un tipo auténtico. En la cabeza de los votantes. Yo no estoy diciendo lo que Ana piensa, estoy diciendo lo que votante piensa. Es un tipo auténtico, que me dice lo que realmente piensa. Y como el tipo dice cosas políticamente incorrectas que no debería estar diciendo, entonces yo le puedo creer que me dice lo que piensa, porque no me lo está diciendo para ganarse mi voto, me lo está diciendo porque lo piensa. Y aún si yo estoy en desacuerdo con lo que dice, aún si no me gusta lo que dice, prefiero un tipo auténtico que me dice lo que piensa que un chata que me miente aunque me esté diciendo lo que yo quiero escuchar. Ese es un poco el contexto en el que llega Milei a la elección como llega. Como sabemos, el resultado terminó siendo un resultado de 3/3, que en realidad no fueron 3/3, sino 4/4, porque hay un cuarto del electorado que eligió no ir a votar. Tuvimos un récord de abstención en estas elecciones en Argentina, que fue sin precedentes. En muchos países de América Latina dirán 70% de participación. ¿Dónde firmo? Bueno, en Argentina es un número bajo. Ya lo habíamos visto en las elecciones de mitad de término del 21, ya lo habíamos visto en todas las elecciones provinciales que se fueron dando a lo largo del año, alto voto en blanco o alta abstención, y eso se repitió en las elecciones de en las PASO, en las primeras. Ahora, eso nos sorprendió a todos. Yo personalmente pensaba que Milei tenía cimientos sólidos. Yo me había visto muy de cerca el fenómeno de Trump y el fenómeno de Bolsonaro, por lo cual yo intuía que los cimientos de Milei eran sólidos. No pensé que iba a sacar el 30%, pero creía que era un fenómeno importante a tener en cuenta desde hace tiempo. Y hay alguien, aunque el número nos sorprendió a todos, hay dos personas a las que no sorprendió. Quizás hay más, capaz que hay alguien acá que me dice, yo sabía, yo lo vi, yo sabía que iba a sacar el 30%. Pero hay dos personas que lo dijeron claramente. En mayo de este año, Cristina Kirchner hizo una entrevista muy famosa en la que dice: esta es una elección de tercios. Lo que importa no es quién tiene el techo más alto, no es que tiene el techo más bajo, perdón, sino quién tiene el piso más alto, ¿no? ¿Quién se puede meter en una segunda vuelta en una elección de tercios, donde ya lo igualaba Milei a su espacio y al espacio de Juntos por el Cambio? Prácticamente al mismo tiempo, Mauricio Macri da una entrevista donde dice que se imaginaba una segunda vuelta entre su fuerza política y Javier Milei y que se tenían que preparar para eso. Bueno, parte acertó, parte pareciera que se le está complicando que se haga realidad. Entonces, ¿por qué ellos logran verlo? Bueno, hay una parte que entiendo que debe ser conveniencia política, ¿no? Cuando uno escucha hablar a los políticos, los escucha decir lo que ellos quisieran que ocurra, no lo que creen que va a ocurrir, ¿no? Entonces, hay algo ahí. Pero hay otra parte que yo creo que ellos lo pueden ver porque ambos fueron líderes de sus espacios y ambos pudieron crear algo que antes no existía. Milei es algo que antes no existía. Es un fenómeno que no existía. No es la UCD. No es la UCD, es otra cosa. Entonces, tanto Macri como Cristina, los dos crearon fuerzas políticas que antes no existían, espacios políticos, movimientos políticos que antes no existían. Entonces ellos pudieron imaginárselo. Por el contrario, tanto Sergio Massa como Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta se quedaron en esta dinámica de kirchnerismo, antikirchnerismo y no pudieron entender que la realidad había cambiado. Y cambia tanto que Milei es un fenómeno transversal. Por supuesto que está más fuerte entre los jóvenes y entre los hombres. Pero en términos de nivel socioeconómico, que es lo que había explicado la política argentina durante muchos años, los pobres votaban por el peronismo, la clase media, rico, votaban por la oposición, el voto de Milei es transversal a nivel socioeconómico. Por eso yo vuelvo a mi punto anterior, donde cambia la explicación de la política argentina. Cambia. Hay una nueva explicación de la política argentina que veremos cuánto dura. Entonces, ¿qué esperar en este momento? Bueno, en este momento, después de la elección y después de ese resultado, ¿qué pasó? Bueno, Patricia Bullrich, que un amigo consultor Juan Germano, que yo siempre lo cito y le robo la frase porque me gustó, que dice: Patricia Bullrich se fue a dormir el día de la elección siendo Patricia Bullrich y se despertó siendo Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Ella estaba a la derecha y se despertó en el medio del sándwich. Porque el lugar que uno ocupa en política no es absoluto, ¿no? Es relativo. Entonces, si se te planta Milei a la derecha y si te planta Massa a la izquierda, vos quedate en el medio del sándwich. Es muy difícil. Y la situación de ella es muy difícil, como lo fue para todos los partidos de centro-derecha, sobrevivir ante una derecha más radicalizada.
Piensa en el fenómeno Trump, que se termina comiendo el Partido Republicano. Yo siempre digo que de los 10 congresistas que se animaron a hacerle juicio político a Trump, solo 3 sobrevivieron en el proceso de las primarias adentro de sus propios partidos. En el caso de Bolsonaro también, el partido Bolsonaro se comió los partidos de derecha, entonces es un fenómeno muy difícil. Y Milei, muy inteligentemente, al otro día de la elección dice, Patricia es una segunda marca. Es una segunda marca, y ya la definió, ¿no? Para el resto de la elección. Entonces, ella está en esa complejidad, tratando de encontrar su lugar hasta el día de hoy. Massa, por el contrario, dice, bueno, esta es mi oportunidad, yo voy a hablar, voy a hacer la campaña del miedo, voy a hacer que la gente tenga miedo de Milei, y que yo voy a ser el protector de los derechos. Hoy tenemos una campaña que se define en 3 palabras: libertad, derechos y orden. Esas son las 3 palabras que definen la elección, ¿no? Entonces, Milei propone la libertad, lo que sea fill in the blanks, dirían los yankees, ¿no? Llenalo como quieras. Massa propone resguardar tus derechos adquiridos. El problema es que para la gran mayoría de los argentinos le contestan, ¿qué derechos? Yo no tengo más derechos. ¿De qué derechos me estás hablando? Si yo perdí mi derecho, tengo derecho a ir, sí, tengo derecho a la salud pública, pero voy al hospital y no me pueden atender. Tengo derecho a la educación, pero si mi hijo va a la escuela privada, a la escuela pública no tiene futuro. Porque cambió la composición social de Argentina, que eso es algo que hay que entender. Está todo un segmento de nuevos excluidos, de nuevos pobres. Hay una charla TED que yo se las recomiendo que la vean, que a mí me gusta mucho para entender este fenómeno, que la hace Mayra Arenas, que es una chica que es economista, no sé si ya es economista o estudia economía, que ella viene de los barrios populares y hace esta charla TED donde dice qué tienen los pobres en la cabeza, cómo piensan los pobres, ¿no? Porque hay mucho estereotipo, sobre todo de quien no viene desde ese lugar, querer ser políticamente correcto y no decir ciertas cosas, pero ella lo dice con todas las letras, dice, mira, hay una pobreza estructural, toda una parte de la población que es pobre, que sabe que siempre va a ser pobre, y se acostumbró o tiene herramientas para sobrevivir en ese contexto. Sabe cómo lidiar con el puntero del barrio, cómo conseguir el bolsón de comida, sabe cómo conseguir los planes sociales, y hay otra parte de la población que cae en la pobreza, o que está ahí en el borde de la pobreza, o que es pobre pero aspira a no ser pobre, que trata de diferenciarse lo más posible con esos pobres. Entonces, ¿cómo se diferencian de esos pobres? Bueno, con un trabajo, con una obra social prepaga, mandando a su hijo a una escuela privada, aunque más no sea el parroquial que les queda cerca, teniendo un auto. Y esos son todos los privilegios que ese segmento de la población empieza a perder. Por eso cuando está el atentado contra Cristina Kirchner y dicen, ¿quiénes son estos copitos que son pobres pero no me votan a mí porque se consideran emprendedores? ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Cómo puede ser? Bueno, es porque hay una nueva pobreza en Argentina, que son los pobres asalariados, que no existían en Argentina, o que existían, pero no en el volumen que existen ahora, que cambian la realidad. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora? Bueno, hay varias variables en juego. Para empezar, se estima que entre la PASO, que fue la primaria, y la elección general van a haber más de 3 millones de nuevos votantes. Eso es un montón y puede cambiar diametralmente el resultado cuando la diferencia entre Massa, que salió tercero, o el espacio del Frente de Todos, que salió tercero, y Milei, que salió primero, es de 600.000 votos. Y la diferencia entre el espacio de Patricia Bullrich, que salió segundo, y Milei son 400.000 votos. Y hay, sin hablar de lo que se cambien de un lugar a otro, hay 3 millones de nuevos votantes que deberían, si todo ocurre de acuerdo al pasado, deberían ingresar ahora. ¿Quiénes son esos nuevos votantes? Bueno, es parte caída del voto en blanco, que debería bajar entre elección si se repitieran las tendencias, gente que no vota en la elección primaria, pero vota en la elección general, fuerzas chicas que no pasaron el piso mínimo que tienen que pasar en la PASO para poder participar de la elección general. Eso compone el voto. Y después, la otra intriga es, bueno, ¿qué va a pasar con la brecha de género? Hay una brecha de género de más de 10 puntos para Milei, ¿no? Entre los hombres y las mujeres. ¿Quién va a conquistar ese voto de las mujeres? Cuando Massa le dice a Patricia Bullrich en el debate de la semana pasada, le dice a Milei, no te voy a permitir que le faltes el respeto a las mujeres, sin entender que es lo peor que le puede decir a una feminista o a las mujeres en general empoderadas,
está tratando de ir a buscar eso de una forma incorrecta, pero está tratando de ir a buscar ese voto. ¿Qué estamos viendo? Bueno, las encuestas públicas, el promedio de encuestas públicas, lo que muestra es una posible segunda vuelta, un Milei. Lo que muestran las encuestas públicas es, primero, para que no haya segunda vuelta en noviembre, Milei, o quien sea que esté primero, digo Milei porque pareciera ser el que está encabezando otras encuestas, pero quien sea que salga primero tiene que sacar el 45% de los votos o 40 puntos con 10 puntos de diferencia respecto del segundo, ¿no? Entonces, pareciera que el que está mejor posicionado hoy es Milei, pero que está lejos de los 45 puntos, no está tan cerca de los 40 puntos, y bastante dificultoso, aún si llegaron a los 40 puntos, que pueda tener 10 puntos de diferencia con el segundo, porque Massa está ahí de los 30, ¿no? Entonces, pareciera, vamos a ver, todos nos sorprendimos con la primera vuelta, por ahí nos llevamos otra sorpresa, pero si miramos las encuestas públicas, pareciera que habría una segunda vuelta, más probablemente entre Milei y Massa. Veremos si ese pronóstico de las encuestas públicas se mantiene o no, con Patricia un poco más rezagada. Ahora, esto que les estoy contando es en el marco de qué pasó solo la semana pasada, o las últimas 2 semanas. El caso Chocolate Rigo, ¿no? Que este es un funcionario de la legislatura bonaerense que lo encuentran sacando plata del cajero con más de 30 tarjetas de débito de funcionario de la legislatura. El caso Insaurralde, en un yate con todas las letras todos los condimentos de un caso de corrupción que sale en la tapa de los diarios y que resuena en la cabeza de la gente. Una crisis económica que le toca el bolsillo a todos los argentinos que van a comprar al supermercado y no pueden pagar las cosas y ven el aumento de todos los días, siendo Massa ministro de Economía, ¿no? O sea, Massa ministro de Economía. ¿Qué es lo que hace todo eso? Mi percepción es que todo esto juega para Milei. La casta en el yate tirándose encima las carteras Louis Vuitton juega para Milei. Chocolate Rigo usando los contratos de la legislatura para hacer política es la casta en persona. La crisis económica juega para Milei, porque él es el que viene diciéndose con esta inflación y la gente lo percibe como alguien que entiende y sabe de economía. Todo el contexto pareciera estar jugando para él. Ahora, ¿qué esperamos hacia adelante? Y con esto termino y lo abro a todos los que están acá presentes. Bueno, esperamos un Congreso muchísimo más fragmentado. Milei va a tener un porcentaje chiquito de votos en el Congreso, que aún si uniera fuerzas con el grupo de Macri, de diputados pro más duros, no le alcanza para el quórum. Y fíjense que a la casta política le fue muy bien con Milei. ¿Por qué digo eso? Para darles un ejemplo, hay 3 provincias, Santa Cruz, Misiones y Jujuy, creo, donde Milei sale primero. Podría haber metido 2 senadores en cada una de esas provincias, 6 senadores. 6 senadores, que deja sobre la mesa porque no tenía ni candidatos a quien poner. ¿Quién puso esos candidatos? La casta. La gente lo quiso votar a Milei, pero los candidatos en el Senado los puso la casta. Entonces, a la política, la casta, no los candidatos presidenciales, les fue muy bien con Milei. Va a ser, era una oportunidad histórica porque por primera vez en términos de gobernadores iba a estar mucho más fragmentada la Argentina. Juntos por el Cambio posiblemente termine con más gobernadores que el peronismo, nunca se dio eso. Y por primera vez vamos a tener, si gana Milei, un presidente con 0 gobernadores de su color político. 0, ni siquiera 1. Ahora, ¿qué pienso yo? Yo pienso que la política está haciendo una apuesta muy arriesgada en Argentina. La política está apostando que venga Milei, con toda esta fragmentación y el mapa que les acabo de pintar, va a ser un desastre, va a salir, algunos dicen en helicóptero o en patrullero, no se sabe, y después volvemos nosotros, nos van a venir a buscar. Yo creo que esa es una apuesta mala, éticamente, ¿no? Obviamente, arriesgada y equivocada. ¿Por qué?
porque la gente va hacia adelante. Lo que acá hay un cambio, Milei es simbólico de un cambio social que está para quedarse. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos, lo mismo ocurrió en Brasil. Es un reflejo de un cambio social. La sociedad no va a ir para atrás, va a ir hacia adelante. A Milei u otra cosa que va a tener otra forma. Será Villarruel, que es su candidata a vicepresidente, que tiene una agenda mucho más definida que la de Milei. ¿Será otra cosa con otra forma? Peor quizás, no sabemos. Lo que digo es, hacia atrás, para mí no va a ser, y esa es la apuesta que está haciendo, para mí, equivocadamente la política el día de hoy.